tardes. En este trabajo práctico vamos a estar analizando la enfermedad de Parkinson a través del aprendizaje automático. Los integrantes de este grupo son Comínguez Pablo, Iglesia Márquez Victoria, Lopera Daniel y Sebane Camila. Primero vamos a hablar sobre la definición de lo que se trata esta enfermedad. Básicamente pertenece a los llamados trastornos del movimiento y es la segunda enfermedad más prevalente en la actualidad después del Alzheimer. Se trata de un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de manera crónica y progresiva. En el trabajo práctico vamos a estar refiriéndonos con la sigla EP por enfermedad de Parkinson, pero a veces también vamos a estar agregándole la I por idiopática, es decir, que se desconoce la causa de la enfermedad. Ocurre básicamente cuando las células nerviosas, es decir, las neuronas, no producen la suficiente cantidad de dopamina. ¿Cuál es la motivación de este trabajo práctico? Es que al no existir un diagnóstico para esta enfermedad, ya que los doctores se basan en el historial del paciente y en un examen neurológico para diagnosticarlo, y al ser una enfermedad que no posee cura, nos pareció muy importante centrarnos en entrenar los datos que nos proporcionaba un dataset sobre información que distingue tanto a personas con y sin Parkinson. En base a esta motivación, el objetivo del trabajo práctico es la gran importancia de avanzar en el diagnóstico temprano de estas enfermedades neurodegenerativas, que en este caso elegimos el Parkinson. Cada vez se está aplicando más el aprendizaje automático en ámbitos médicos y en otros ámbitos, no solo en los ámbitos estadísticos, matemáticos o informáticos, como originalmente se daba. Para hablar sobre lo que estuvimos haciendo, necesitamos hacer un análisis sobre este dataset. Le dejamos la URL por si quieren ver de dónde descargamos el dataset, y básicamente se trata de un conjunto de datos que consta de 195 mediciones de voz biomédicas con un total de 31 sujetos con aproximadamente 6 grabaciones por paciente. Ahí les dejamos un gráfico que básicamente lo que queríamos era ver el balanceo sobre la cantidad de mediciones que pertenecen a pacientes sanos, que es un total de 48, y la cantidad que pertenecen a pacientes con enfermedad de Parkinson, que es un total de 147. Es decir, se tiene un total de 23 pacientes en el grupo patológico y 8 que están por fuera del mismo. Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre el dataset que se tuvo en cuenta cuando se aplicaron los diferentes algoritmos son las siguientes. Primero, que cada columna, es decir, cada atributo, es una medida de voz particular y está relacionada con el análisis de la frecuencia, la amplitud, el ruido y componentes tonales de la voz. Y cada fila, es decir, cada row del dataset, es una de estas 195 grabaciones de voz que hablábamos anteriormente. Se basaron en mediciones vocales porque uno de los síntomas de esta enfermedad se trata de la dificultad en el habla y la disfonía. Dos columnas que tuvimos que tener en consideración al hacer el análisis de estos algoritmos fueron la de name, que básicamente es el ID del paciente, y la de status, que se establece en 0 para los pacientes sanos y en 1 para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Es decir, el objetivo principal de los datos es discriminar a las personas sanas de las que tienen esta enfermedad. Ahí les dejamos también cuál escala usamos para clasificar estas etapas de la enfermedad. También lo que nos pareció interesante antes de empezar a aplicar los algoritmos era hacerle un tratamiento a los datos. Primero chequeamos la completitud del dataset y se concluyó que era un dataset completo, ya que no tenía ningún dato faltante, es decir, ningún dato estaba null. Y después graficamos los distplot y los boxplot de cada atributo y nos encontramos una gran presencia de outliers, por lo que decidimos removerlos para refinar estos datos. A continuación van a ver unos gráficos de esto. Podemos ver, por ejemplo, una de las mediciones, uno de los atributos del dataset, que era el NHR, que podemos ver a la izquierda que tenía una gran cantidad de outliers, y a la derecha una vez que se removieron. Bien, ahora vamos a hablar un poco de algunas de las decisiones que tomamos a lo largo del trabajo y las herramientas que usamos para realizarlo. Primero, como dijimos anteriormente, los datos se habían tomado varias mediciones por cada paciente y eso nos presentó dos opciones. Tomar cada una de las mediciones de manera independiente y analizar cada uno de los valores como un punto del dataset diferente, o agrupar las mediciones por paciente y tratar de considerar a cada paciente como una medición. Para eso decidimos explorar ambas opciones. En un caso tomamos el dataset como venía, de la forma en la que se presentaba, y en la otra opción decidimos agrupar por nombre de paciente, por el ID en este caso, y
tomar la media de cada uno de los valores para obtener un valor representativo de cada uno de los puntos. Lo que vimos haciendo esto es que agrupar los datos por paciente no nos genera mejor eficacia de parte de nuestros modelos, no presentaron valores más altos de accuracy ni ninguna de las métricas tomadas, de las que vamos a hablar en un segundo. Y además perdimos mucha información, porque al haber 6 métricas por paciente, agrupando por paciente, se divide en un sexto la cantidad de datos que tenemos, lo cual es una pérdida de información considerable. Por lo tanto, todos los resultados que van a ver a continuación fueron obtenidos a partir del dataset original sin ningún tipo de agrupación, pero nos pareció interesante mencionarlo. En cuanto a métricas que decidimos tomar para evaluar cada uno de los modelos que elegimos, tomamos 3 métricas: accuracy o eficacia, que es el porcentaje de datos de entrenamiento calificados correctamente. Es tal vez la medida más intuitiva de pensar, pero no es una buena idea para medir la performance, no como métrica aislada al menos, ya que el modelo podría memorizar todos los casos durante el entrenamiento y lograr una eficacia muy alta, y eso en realidad no estaría hablando de un modelo que funciona muy bien, sino de un modelo que está muy adaptado. La segunda métrica que elegimos fue la precisión, que es el porcentaje de pacientes sanos correctamente diagnosticados, y la tercera fue la sensibilidad, o recall, el porcentaje de pacientes enfermos correctamente diagnosticados. Luego, otra de las herramientas que usamos es el cross-validation. La idea del cross-validation, o validación cruzada en español, es garantizar que los resultados son independientes de la partición que se realiza entre datos de entrenamiento y de prueba, ya que usar una partición fija podría generar que alguno de los conjuntos que se crean tenga alguna característica particular que afecte el entrenamiento del modelo. Para realizar la cross-validation usamos el módulo cross-val-score de la librería de sklearn, que toma como primer parámetro el algoritmo de clasificación que vamos a utilizar. En el primer caso del que vamos a hablar en un segundo es Random Forest. Como segundo parámetro, los datos, es decir, el dataset original. Como tercer parámetro, la variable objetivo a tratar de predecir. En nuestro caso, la variable objetivo se llama status y representa si la persona tiene o no enfermedad de Parkinson. Y como cuarto parámetro, la métrica que se va a evaluar, por ejemplo, accuracy, por ejemplo, recall, etc. Otra herramienta más que decidimos utilizar para nuestro análisis es la matriz de confusión. La matriz de confusión es una herramienta muy útil para medir si nuestro modelo está generando demasiados falsos positivos, demasiados falsos negativos, etc. En este caso tenemos una matriz de ejemplo, esta es la que corresponde al primer algoritmo, al de Random Forest, donde tenemos en el primer cuadrante los verdaderos negativos, en este caso representados por el número 7, en el segundo cuadrante los falsos positivos, en el tercero los falsos negativos y en el cuarto los verdaderos positivos. Realizamos esta medición para cada uno de los algoritmos a partir de los datos de test, que son 49 mediciones, y los representamos en forma de heatmap para que sea un poco más visual, y los van a ver ahora a medida que hablemos de cada uno de los algoritmos. La última herramienta que vamos a mencionar es el Principal Component Analysis, o PCA, que es un método estadístico de aprendizaje no supervisado, que permite simplificar espacios muestrales que tengan muchas dimensiones. En nuestro caso, como ya habíamos dicho, tenemos muchas dimensiones, muchos aspectos de cada una de las muestras que fueron analizados en el estudio original. Eso nos genera un espacio muy complejo, y el método de PCA permite condensar la información en pocas componentes, lo cual nos sirve para aplicarlo antes de otras técnicas estadísticas. En este caso decidimos usar 5 componentes principales, ya que esto representa una reducción considerable de las dimensiones, sin perder tanta información. Vamos a pasar a hablar de los algoritmos que utilizamos. Se decidió aplicar el algoritmo de Random Forest porque ayuda a modelizar datasets con muchos atributos y pocas instancias. Este algoritmo lo que trata de hacer es un bosque de árboles aleatorios. Se realiza una especie de bugging, con la diferencia de que los árboles no se parecen tanto entre sí. Se arman nuevos sets de datos a partir del original, pero en cada nodo se considera solo un subconjunto de los atributos y este es elegido al azar. Acá entra en juego una elección aleatoria de atributos e instancias de subconjuntos. Los errores que se pueden producir de las predicciones de los distintos árboles de decisión se compensa utilizando el promedio para mejorar la precisión predictiva, controlar el overfitting y se logra el ensamble de modelos mediante la predicción conjunta. Para implementar el algoritmo usamos el módulo sklearn ensemble,
que es uno de los más conocidos para este algoritmo. Y los parámetros que usamos para la creación del clasificador de Random Forest son los siguientes. Primero, N-estimators, que es el número de árboles que va a tener el bosque aleatorio. Normalmente cuanto más mejor, pero hay un momento en el que deja de mejorar y se empeora. Para este caso, se hizo en cada corrida, se entrenó el clasificador usando el valor de N-estimators en un rango de entre 40 y 150. Siguiente parámetro es max_depth, es la profundidad máxima de los árboles. En este caso usamos 10. Después está random state, que se usa para controlar el generador de números aleatorios. Después está max samples, que determina qué fracción del conjunto de datos original se da a cada árbol particular. Es recomendable usar aproximadamente 2/3 de las muestras de entrenamiento, lo que nos deja cerca de 100, y efectivamente nos dio que con 100 daba los mejores resultados. El último parámetro que usamos es max_features, que es la cantidad de atributos que se tiene en cuenta dentro de cada árbol que se testea. En este caso dejamos el que es por default, que es la raíz cuadrada del total de atributos, y es lo recomendado. Comparando el algoritmo con cross-validation y sin cross-validation, nuestra intención era evaluar si había una presencia importante de overfitting, pero nos dieron resultados muy similares entre los dos. La idea era ver si estaba sobreajustado para un modelo de datos determinado, pero no para otro, pero esto no fue lo que sucedió, pero los valores son casi idénticos. Nos pareció interesante graficar los árboles que se generan y ver que todos son distintos entre sí. Elegimos mostrar solo 5 por un tema de espacio y practicidad, a pesar de correr el clasificador con entre 40 y 150 estimadores. Al hacerle suma a uno de los árboles en particular, vimos que efectivamente cada árbol tiene un subconjunto diferente de los atributos. Luego graficamos, luego graficamos uno solo de los árboles para ver que efectivamente utiliza algunos de los atributos. Por último, en la matriz de confusión podemos ver que los falsos positivos y los falsos negativos son los que tienen mayor valor. Esto indica que el entrenamiento fue suficientemente bueno para predecir este set de pacientes. Y como extra, ninguno de los pacientes con Parkinson fue diagnosticado como saludable. Bueno, continúo con el resto de los algoritmos. El KNN. El KNN es un clasificador en el que se basa que da un K, que K siendo que se pase a ser los vecinos de cierto punto, tomado a cierta distancia, va a poder elegir cuál va a ser la mejor decisión que tomar de acuerdo al K que se le pase. Por ejemplo, este KNN se le probó con distintos K para ver cómo variaba el accuracy, la precision and recall cada vez que se intentaba ejecutar el algoritmo. Después de varios intentos pudimos notar que el K igual a 9 fue uno de los mejores resultados y decidimos poner este, pudiendo haber elegido un K superior, pero con mayor, con resultados muy parecidos. Decidimos elegir K9 como nuestro representante, como para poder no perder tanto tiempo en información reiterativa. Aquí podemos ver lo que mencioné anteriormente, cómo variaba este KNN. Podemos ver cómo el accuracy y el precision recall va variando de acuerdo al K que se les pasa. Y vemos un gran pico donde aproximadamente vemos el K igual a 9. Y podemos notar en comparación a la materia de confusión con respecto a lo que teníamos en Random Forest, como tiene un valor significante en los true positive, no tiene muchos errores de equivocación y tiene un buen número en los true negative. El Super Vector Machine es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado en problemas de clasificación y regresión. En funcionamiento, el algoritmo consiste en hallar un hiperplano que separe de la mejor forma posible dos conjuntos diferentes de puntos de datos. Estos conjuntos conforman dos clases diferentes y la intención es clasificar nuevos puntos de datos en algunas de estas. El algoritmo que utilizamos para poder implementar el Support Vector Machine fue el que conseguimos en la librería de Sklearn, el SVM.
Hay que aclarar que tanto este algoritmo como en todos los demás, en los siguientes y en el anterior, utilizamos el PCA y también estandarizamos nuestros valores para poder, antes de utilizar los algoritmos correspondientes. Y bueno, en estos resultados tenemos acá, efectivamente, estandarizamos, utilizamos el PCA, utilizamos el cross-validation de CAFOE y aquí tenemos los resultados. E igualmente podemos ver que tienen valores diferentes. El true negative muy parecido al anterior, el true positive está también, pero tiene un pequeño inconveniente en comparación al anterior con respecto a los otros valores que habíamos notado. La red neuronal. Las redes neuronales son máquinas o software que modelan la forma en la cual el cerebro desarrolla una tarea. Son una clase de métodos estadísticos para el procesamiento de información compuestas por una gran cantidad de unidades simples de procesamiento denominadas neuronas, los cuales interactúan entre sí. Para implementar la red utilizamos el sequential que se encuentra en el módulo Keras Models. Y repetimos el mismo proceso que utilizamos en los algoritmos anteriores y vemos el resultado en la cual es Precision y Recall. Como dije anteriormente, realizamos lo mismo de estandarizar el PCA y empezamos a aplicar la red neuronal. En este utilizamos una red secuencial con 3 capas densas de neuronas y obtuvimos estos resultados. Como podemos ver, es muy parecido al anterior, pero cambia otra vez en el true negative. El Logistic Regression, este es un algoritmo que se parece mucho a la idea que se implementa en la regresión lineal, donde se busca una relación entre una variable independiente y otra dependiente. Básicamente funciona igual, la gran diferencia entre las dos es que la regresión logística intenta predecir cuando un evento ocurre o no, cosa que a nosotros no nos conviene debido a que queremos saber si una persona se le puede diagnosticar Parkinson o no. Al tener esa respuesta binaria, la regresión logística funciona muy bien para nuestro algoritmo, a diferencia de la regresión lineal que toma una respuesta numérica. La librería que utilizamos, disculpa, la librería que utilizamos fue el Scalar Linear Model para poder implementar el Logistic Regression. Bien, y para concluir, acá podemos ver los resultados finales, que básicamente es un gráfico donde comparamos los 5 algoritmos que aplicamos con las distintas métricas, cómo nos dieron los resultados, y estos resultados respaldan nuestra hipótesis inicial, que básicamente es que el Random Forest ayuda a modelizar nuestro dataset, ya que es un dataset con muchos atributos y pocas instancias, y también otro de los algoritmos que nos dio bastante bien es el de regresión logística, que tiene esta respuesta binaria del que hablábamos, del estatus 0 o 1, dependiendo de si se tenía Parkinson o no. Otra cosa que nos llamó la atención y que es algo positivo a remarcar es el tema de los falsos negativos. Los falsos negativos, tanto en KNN como en Random Forest, nos dieron 0, que eso es muy importante en cuestiones de salud, ya que una persona a la cual le decís que no tiene la enfermedad de Parkinson, es muy difícil que a posterior se vuelva a hacer un análisis para corroborar que no haya sido un falso negativo. En cambio, si vos le decís que tiene la enfermedad, hay muchas más probabilidades que con los análisis que se le hagan a posterior, con el tratamiento que se le puede efectuar, se determine que al final era un falso positivo. Concluimos con esto y le agradecemos por la atención al video. Muchas gracias.